Hoy vamos a repasar las reglas principales para poder jugar Arkham Horror, el juego de cartas. Es uno de mis juegos de mesa favorito y esto es un Living Card Game cooperativo en donde 1 a 4 jugadores pueden convertirse en investigadores y vencer a las fuerzas del mal. La caja base viene con 5 investigadores, que son estos. Cada uno tiene sus propias habilidades, fortalezas y también debilidades. Y al elegir alguno de ellos vamos a conformar su mazo de cartas, que consta de 30 cartas. Para efectos de este ejemplo vamos a jugar con Roland Banks y con Wendy Adams. Hemos armado las barajas de cada investigador, que se encuentran descritas en la guía de campaña. Aquí hay una sugerencia de cartas, así que vamos a utilizar esta construcción para el ejemplo. Esto viene obviamente en las reglas, que viene también en la caja. Además de eso, cada investigador contiene cartas principales o propias. Estas son las de Roland, que obviamente hay que incluirlas a la baraja, y también una debilidad aleatoria. De la misma manera, Wendy también tiene sus cartas principales, que estas sí o sí deben ir, y una debilidad aleatoria. Estas cartas vienen descritas en el reverso del investigador. Aquí se explica cómo deben conformarse los mazos y también las cartas exclusivas que deben ir. Obviamente un texto de ambientación para conocer un poco las motivaciones del personaje. Y obviamente sus cartas principales tienen que ver con la historia del investigador. En esta oportunidad vamos a jugar la primera campaña de La Noche de la Fanática, que es una campaña de 3 escenarios en donde viene un texto de ambientación, y aquí vienen las reglas para poder empezar a ordenar las barajas. Aquí viene descrito también cuáles son los conjuntos de encuentro que debo reunir para crear el mazo de encuentros, que están aquí, y también las cartas que van a servir de escenario, las cartas de lugar, ¿cierto? Aquí va a estar la carta de dificultad y algunas cartas que hay que dejar fuera. Entonces, siguiendo las instrucciones, la baraja de encuentro se va a conformar por estas cartas. Yo aquí las tengo reunidas, entonces las juntamos y vamos a formar el mazo de encuentros. Esto se baraja claramente. Se baraja y queda como el mazo del encuentro. En el fondo, esto representa las fuerzas del mal que debemos derrotar. Estas cartas van a quedar fuera por ahora porque se van a incluir después. También las instrucciones nos dicen que pongamos en juego solamente la carta del estudio. Y los demás lugares que todavía no entran en juego se van a poner con posterioridad. Así que también los dejamos afuera. En esta carta se encuentra en el fondo el nombre del escenario y la dificultad. Puede ser en normal o fácil, ¿cierto? O difícil y experto. Aquí obviamente las penalizaciones son aún mayores. Entonces lo vamos a dejar en normal. Y estas son las cartas de ambientación, ¿ya? En el fondo, esta parte va a ir avanzando a medida que se cumplan los requisitos. Van a ir avanzando de una, se lee la parte de atrás, pasa a la otra, se lee la parte de atrás y pasa a la última y se lee la resolución. Estas cartas representan las fuerzas del mal, en el fondo. Nos dan un texto de ambientación y qué es lo que está pasando y qué es lo que tenemos que hacer. Y estas son las cartas del acto, que en el fondo es la historia que nosotros debemos ir siguiendo para poder ganar. También nos pide un objetivo y va a ir avanzando de una en una para llegar a una resolución final. También las explicaciones nos dicen que tenemos que formar la bolsa de caos. Aquí nosotros podemos elegir la dificultad que queremos tomar y eso nos va a permitir ingresar las fichas que corresponden para darle la dificultad a nuestro juego. Entonces aquí tenemos que va a tener 1 más 1, 2 ceros, 3 menos 1, 2 menos 2, 1 menos 3, 1 menos 4, 2 calaveras, un sectario, una tableta, un símbolo arcano y un fallo automático. Entonces esto se va a revolver y desde aquí vamos a nosotros ir sacando
aleatoriamente fichas para resolver las pruebas de habilidad, pero todo bien indicado en el manual. También debemos dejar aparte otras fichas que por un lado van a indicarnos el daño que sufran nuestros investigadores, el horror que sufran nuestros investigadores, las fichas de perdición, las pistas, en el fondo es la misma ficha pero dada vuelta, y los recursos, que los recursos nos ayudan a jugar cartas. Con esto nosotros va a ser como la moneda de cambio para pagar recursos y jugar nuestras cartas que tengamos en la mano. Cada investigador también va a recibir una carta de referencia que indica por un lado la secuencia de la ronda. Entonces todas las rondas van a constar de 4 fases: la fase de mitos, la fase de investigación, la fase de enemigos y la fase de mantenimiento. Y aquí está indicado las acciones que se deben llevar a cabo en cada fase y el orden. Al otro lado de la carta tenemos una referencia acerca de las acciones que podemos hacer en la fase de investigación. Cada investigador puede hacer 3 acciones durante su turno y puede hacer cualquiera de estas la cantidad de veces que quiera, siempre y cuando sean solo 3. Entonces puede robar una carta o obtener un recurso, jugar una carta de evento o algún apoyo, activar alguna capacidad indicada por esta flechita de alguna carta, moverme, investigar el lugar, combatir o enfrentarme a algún enemigo, evitar algún enemigo. También durante el turno se pueden activar capacidades como esta, que indica que son rápidos, por lo tanto no gastan acciones. Y estas cartas de encadenado que activan capacidades inmediatamente después de alguna situación. La carta la va a describir, ¿ya? Entonces aquí también sale una descripción de que si estoy enfrentado a algún enemigo y ocupo cualquier acción que no sea combatir, evitar, negociar o desistir, el enemigo me va a realizar un ataque de oportunidad. Esta vendría a ser como la conformación de una zona de juego, en donde tenemos a ambos investigadores a cada lado, el escenario al que debemos enfrentarnos y los espacios o lugares que tenemos que visitar para resolver lo que está sucediendo. Tenemos también estas mini cartas que van a indicar la posición de los personajes dentro del tablero, por así decirlo. Entonces, ambos personajes empezamos en el estudio según lo que dice la historia. También, para comenzar, a cada jugador se le van a entregar fichas de recursos. Se le entregan 5 fichas de recursos. Las barajas, cada carta tiene un coste en la parte superior. Y ese coste lo vamos a pagar con recursos para poder ponerlos en juego. Al momento de ingresar a algún lugar, el lugar obviamente también trae un texto de ambientación y viene el lugar cerrado. Al ingresar a un lugar, se revela el lugar. Y el lugar tiene un símbolo de velo y la cantidad de pistas por investigador. En este caso, este lugar tendría 4 pistas que debemos investigar. Las ponemos estas fichas de pista. Quiero mencionar también que cada investigador, como decíamos al principio, tiene estadísticas. Entonces, tiene una estadística de cordura, tiene una estadística de voluntad, de intelecto, una estadística de combate y una estadística de agilidad. También tiene una habilidad especial, su vida y su cordura, ¿ya? Entonces, para efectos de investigar pistas, lo que vamos a necesitar es intelecto. Entonces podemos ver, por ejemplo, que en comparación con Wendy tenemos diferencias de estadística. Por ejemplo, Roland tiene una fuerza de combate mucho mayor, por lo que va a ser más fácil golpear enemigos. Wendy va a poder evitar más fácilmente que Roland porque tiene más habilidad para esquivar. El intelecto está más o menos equiparado. Y la voluntad, Wendy tiene mucha más voluntad que Roland. Cuando la fase de investigación inicia, cada jugador debe robar 5 cartas
y esta va a ser su mano inicial. ¿Ya? Aquí está la de Wendy, la vamos a dejar aquí a la vista. Claramente cada uno debe jugar con su mano oculta, pero para efectos del ejemplo vamos a dejar las cartas boca arriba, y esta sería la mano de Roland. ¿Ya? En este caso, Wendy decide ser la líder del grupo, por lo tanto va a iniciar primero. Entonces, como primera acción, cada jugador tiene 3 acciones. Como primera acción, ella va a pagar un recurso para jugar el gato callejero, que cuesta un recurso. Al jugar una carta de aliado, si se dan cuenta ahí dice aliado, ese aliado permanece en juego junto con Wendy. ¿Ya? Como segunda acción, ella va a investigar el estudio. El estudio tiene un velo de 2 y Wendy tiene un intelecto de 3. Por lo tanto, ella debe hacer una prueba de habilidad de intelecto para descubrir pistas. Entonces, tenemos 3 contra 2 y ahora viene la bolsa de caos, en donde debemos sacar una ficha al azar para ver el resultado final. Y Wendy saca un -1, por lo tanto sería 2, que es el mismo valor que tiene el estudio. Por lo tanto, descubre una pista y la lleva a su carta. ¿Por qué es importante esto? Nuestro acto, que es para poder ganar, nos dice que para poder hacerlo avanzar debemos gastar 2 pistas por investigador para pasar a la siguiente resolución. ¿Ya? Por eso es importante investigar y descubrir pistas. Como tercera acción, Wendy va a volver a investigar. Entonces tiene su intelecto en 3, el velo 2, y tiene que sacar una ficha de caos de la bolsa de caos al azar. Vuelve a sacar y saca un -2. Eso quiere decir que queda por debajo del valor de velo. Quedaría ella en 1 y necesita como mínimo 2. Antes que termine su turno, Wendy puede gastar un recurso más para jugar esta carta, que es un evento, cuesta un recurso y es rápido, por lo tanto se puede jugar sin usar acciones. Lo que hace esta carta, dice: juega esta carta cuando fueses a fracasar una prueba de habilidad, recibes +2 a tu valor de habilidad para esta prueba. Por lo tanto, su habilidad de ser 3 se suma a 5, y con el -2 que habíamos sacado, ella puede ganar la prueba. Por lo tanto, se lleva otra pista. Y al momento de haber terminado sus 3 acciones, Wendy da vuelta a su carta para indicar que su turno terminó. Y pasamos al turno de Roland. Roland igualmente va a investigar el estudio, y Roland tiene un intelecto de 3 y el velo del estudio es 2. Para aumentar sus probabilidades de ganar, Roland de su mano va a jugar una carta de habilidad. ¿Ya? Estas cartas son especiales para las pruebas de habilidad, ya que al usarlas el texto igual va a tener su efecto, y eso le va a sumar el icono que sale aquí. Podemos utilizar también cualquier otra carta que tenga los iconos para las pruebas de habilidad, pero si son apoyos, si son eventos, estas cartas se van a descartar, ¿ya? Y no se va a leer el texto porque no se jugaron, sino que se ocuparon para una prueba de habilidad. En este caso, esta, como es una carta de habilidad, su texto sí se va a leer. Entonces le va a sumar +1, por lo tanto sería más el 3 que tiene Roland, sería 4 contra 2. Entonces juega la carta y saca de la bolsa de caos una carta al azar, una ficha al azar, y le sale -1. Eso quiere decir que gana la prueba, por lo tanto se lleva una pista. Sin embargo, esta carta, como es de habilidad exclusivamente, su texto funciona y dice: si esta prueba de habilidad tiene éxito, al investigar un lugar descubre una pista adicional en el lugar. Se va al descarte y también descubrimos una pista adicional. Nuestro acto dice que para hacer avanzar el acto debemos juntar 2 pistas por investigador, y al menos ya las tenemos, así que antes de que Roland termine sus turnos, los jugadores pueden decidir gastar estas 4 pistas para hacer avanzar
el acto. Entonces se juntan las 4 pistas, se retiran y se hace avanzar. Y se lee el texto que está en la parte de atrás. No vamos a spoilear mucho, pero en el fondo dice que nosotros logramos salir del estudio del que estábamos atrapados y entran en juego otras cartas, otros lugares. Entra en juego el pasillo, el sótano y el ático y la salita. Dice que retiremos el estudio del juego porque ya salimos de ahí, así que lo retiramos y nos quedamos ambos en el pasillo. Y obviamente al entrar al pasillo revelamos el pasillo porque tiene su texto de ambientación que si queremos lo podemos leer y no tiene pistas, aunque a pesar de que sí tiene un número de velo, pero no tiene pistas. Esta carta, después de haber sido utilizada, se pasa a la parte de A3 y pasa a formar parte esta nueva carta. Se lee el texto y se lee las condiciones para poder avanzarla. Teniendo en cuenta eso, los jugadores tienen que seguir jugando. Como le quedan 2 acciones a Roland, Roland decide moverse desde el pasillo hacia el ático. ¿Cómo nos podemos mover? Cada lugar tiene un símbolo y tiene símbolos a los que está conectado. Si nos damos cuenta, el pasillo está conectado al ático y está conectado también al sótano y está conectado a la salita. Y a su vez, todos estos lugares están conectados directamente hacia el pasillo, pero no entre ellos. Por lo tanto, si queremos ir de un lugar a otro, siempre vamos a tener que pasar primero por el pasillo. Entonces, Roland decide moverse al ático y al entrar al ático lo revela. El ático tiene 2 pistas por investigador, por lo tanto tiene 4 pistas, tiene 1 de velo y tiene un efecto que dice obligado. Después de que entres al ático recibe un punto de horror. Entonces dejamos a Roland ahí, colocamos la cantidad de pistas que debe tener el lugar y Roland recibe un punto de horror con estos marcadores. Decir que si un investigador recibe tanto daño como el que tiene en su carta, queda derrotado. Y si recibe tanto horror como tiene su carta, también queda derrotado. Entonces ponemos la marca de que Roland ya tiene 1 de horror. Como última acción, Roland decide robar una carta. Y roba la automática del 45. Como ya no le quedan más acciones, Roland termina su turno. Después de la fase de investigación viene la fase de enemigos y como no tenemos todavía enemigos en juego, pasamos a la fase de mantenimiento. En la fase de mantenimiento lo que hacemos es dar vuelta a nuestras minicards, nuestras cartas pequeñas. Si hay alguna carta agotada, se renueva, cosa que no es así. También cada investigador en esta parte recibe un recurso cada uno y roba una carta. Roland roba un evento, que es una prueba, así que la pone en su mano. Y Wendy roba el detective tenaz, que es un enemigo, es una debilidad y queda enfrentado. Ya, como decíamos delante, las barajas pueden tener también debilidades que le dan un poco de historia al personaje. Entonces queda enfrentado a Wendy y también tiene un efecto. Mientras el detective tenaz esté en tu lugar, considera el cuadro de texto impreso en la carta de tu investigador como si estuviera en blanco, excepto por rasgos. Eso quiere decir que Wendy no va a poder usar su habilidad mientras esté enfrentada al detective tenaz. Entonces ponemos al detective tenaz en juego y enfrentado a Wendy. En nuestra segunda ronda vamos a pasar entonces
a la fase de mitos, la que omitimos obviamente en la primera ronda. Como primera acción hay que poner perdición en el plan de los enemigos. ¿Ya? Entonces ponemos un punto de perdición y recuerden que al llegar a 3, este plan va a avanzar. Por lo tanto tenemos que hacer cosas antes que esto siga avanzando. Después corroboramos si se cumplió el número, por lo tanto como todavía no se cumple, lo dejamos así. En caso que tuviera 3 lo hacemos avanzar y leemos lo que dice al dorso. Y la siguiente acción es robar una carta del mazo de encuentros, que obviamente son las fuerzas del mal que quieren detenernos. Se roba una por cada investigador. Roland roba el Ghoul Voraz, que es un enemigo, y obviamente queda enfrentado a él. Wendy roba una carta de traición que dice Manos Aferradoras. Estas cartas de traición son como cartas de eventos que se tienen que resolver inmediatamente. Entonces dice Revelación. Realiza una prueba de agilidad 3. Por cada punto que te falte para tener éxito, recibe un punto de daño. Entonces, resolviendo eso, Wendy debe hacer una prueba de agilidad. La agilidad de Wendy es 4. Y para obviamente tratar de aumentar las probabilidades de ganar, Wendy va a utilizar una de sus cartas que tenga icono de agilidad para aumentar el número de agilidad que tenga. En este caso, como no es una carta de habilidad y es una carta de evento, esta carta se juega con el icono pero no con su texto. Entonces al final de la prueba de habilidad se va a descartar. Esto le va a dar obviamente a Wendy un más 5 con el más 4 que tiene. ¿Ya? Entonces se juega, tiene más 5 y va a robar una ficha de la bolsa de caos para la prueba de habilidad y saca un menos 4. Por lo tanto, falla por 2 puntos. Esta carta que se ocupó el icono se va a la pila. Esta que ya se ocupó el efecto también se va a la pila de descarte del mazo de encuentros. Y Wendy Adams recibe 2 puntos de daño debido a que falló la prueba. Cuando se le asigna daño a un personaje, puede decidir el personaje asignar daño a sus aliados, porque tienen vida y también van a tener cordura. En este caso, Wendy asigna un daño al gato callejero y se asigna un daño a sí misma. Como el gato callejero tiene un punto de salud, obviamente al recibirlo muere, por lo tanto hay que descartarlo. Iniciando la fase de investigación, Wendy, como es la líder del grupo, decide jugar primero su turno, por lo tanto tiene 3 acciones. Mientras una persona, un investigador, esté enfrentado a algún enemigo, no puede hacer ninguna acción que no sea combatirlo o evitarlo. Por lo tanto, cualquier otra acción que haga va a provocar que el enemigo lo ataque. Por lo tanto, no es conveniente. Se puede hacer, sí, pero no es conveniente. Entonces, como su primera acción, Wendy lo que va a tratar de hacer es evitar al detective tenaz. Los enemigos cuentan con su característica de combate, la vida y la agilidad, con la que podemos evitarlos. Y también el daño que hacen en caso que nos ataquen. Wendy tiene un valor de agilidad de 4, por lo tanto está en ventaja. Entonces ella va a sacar una ficha de la bolsa de caos para resolver esta prueba de habilidad de evitar al detective tenaz y saca un símbolo de sectario. Cuando sale un símbolo especial hay que ir a la carta de referencia y ver qué es lo que dice. Y dice -1. Si fracasas recibe un punto de error. En este caso, Wendy con un -1 no fracasa la prueba. Por lo tanto, esquiva al detective tenaz. Y al esquivarlo, el detective tenaz, queda agotado. Al quedar agotado, el enfrentamiento se rompe. El enemigo pasa a quedar en el lugar en donde está Wendy. Y Wendy es libre de hacer cualquier otra acción sin recibir penalización. Como siguiente acción entonces, Wendy tiene la oportunidad de moverse. Por lo tanto, ella se va a mover hacia el ático. Y el ático, como ya sabemos, tiene un obligado y dice: obligado, después de que entres al ático recibe un punto de horror. Entonces ponemos un horror en la carta de Wendy. Y como última acción, Wendy decide recibir un recurso más.
Damos vuelta a la carta para indicar que Wendy ya terminó su turno. Ahora es turno de Roland. Tiene 3 acciones. Está enfrentado al Ghoul Voraz, por lo tanto solamente puede combatirlo, esquivarlo, negociarlo o desistir, ¿ya? Para no recibir penalización. Entonces Roland decide atacar directamente. Roland tiene un valor de habilidad de combate de 4. Y el Ghoul Voraz tiene combate 3. Entonces Roland decide combatirlo. Por lo tanto se compara ambas estadísticas y se saca una ficha de la bolsa de caos y saca un fallo automático. Eso quiere decir que simplemente falló. Como siguiente acción, Roland decide jugar su automática 45 para poder tener más probabilidades de vencer al Ghoul Voraz, pagando 4 recursos y poniéndola en juego. Al momento de jugar la carta también dice usos 4 municiones, por lo tanto se colocan 4 recursos encima de la carta para indicar las municiones. Como Roland hizo otra acción que no fue ni combatir ni evitar, el Ghoul Voraz realiza un ataque de oportunidad contra Roland y le inflige directamente el daño que inflige el enemigo, que en este caso sería un daño y un horror. Por lo tanto ponemos un daño y un horror en la carta de Roland. Como última acción, Roland decide atacar con su automática 45. Y la automática 45 dice: gasta una munición, combatir, recibe +1 al combate para este ataque y este ataque inflige +1 de daño. Por lo tanto hacemos lo que dice la carta y gastamos una munición y hacemos la prueba de habilidad. Entonces tenemos que Roland tiene 4 más el bono de combatir de la automática 45, serían 5 contra 3. 5 contra 3. Vamos a la bolsa de caos para sacar una ficha de caos y revelamos un +1. Por lo tanto, Roland gana esta prueba de habilidad haciéndole un daño por haber ganado y un daño por el bono de la automática 45. El Ghoul Voraz tiene 2 de daño, pero su vida es de 3, por lo tanto todavía sigue vivo. Como Roland terminó sus acciones, da vuelta a su carta indicando que su turno ya terminó. Ahora pasamos a la fase de enemigos, donde los enemigos se activan para atacar a los investigadores. Tenemos que el detective tenaz está agotado, por lo tanto no se activa, pero el Ghoul Voraz está enfrentado a Roland y sí está activo. Por lo tanto, él directamente le hace el daño que indica su carta, que es un daño y un horror. Eso se hace directamente. Entonces se le coloca un daño y un horror a Roland. Después de que el Ghoul ataca, se gira su carta para indicar que ya atacó. Una vez terminada la fase de enemigos, volvemos a pasar a la fase de mantenimiento, en donde damos vuelta a las cartas, desagotamos las cartas que están agotadas, por lo tanto el detective tenaz queda preparado, el Ghoul Voraz queda preparado nuevamente y enfrentado a Roland. Cada investigador recibe un recurso cada uno, roba una carta. Luego de esto pasamos nuevamente a la fase de mitos, en donde se va a poner perdición al plan y por lo tanto después sacar cartas de encuentro y continuar con los turnos de esa manera. Una vez finalizado el escenario, cuando lleguemos a alguna resolución del mismo, nos va a pedir que vayamos a nuestra guía de campaña. Obviamente dice no leas esto hasta el final del escenario, y nosotros tenemos que buscar la resolución que correspondió a lo que hicimos en el escenario, ¿ya? Y cada resolución tiene su texto de ambientación de saber qué fue lo que ocurrió y también nos dice qué cosas debemos hacer después del escenario.
Y después viene obviamente la preparación para el siguiente escenario, la parte 2, que continúa la misma historia y de acuerdo a todo lo que hayamos hecho en el primer escenario va a tener repercusiones en el segundo escenario. Cuando termino un escenario generalmente voy a ganar experiencia para mi personaje. Eso quiere decir que va a permitirme modificar el mazo y mejorarlo. En ese sentido, por ejemplo, yo podría gastar la experiencia en convertir mi automática 45 y subirla de nivel, por así decirlo, a esta automática de 45. Ya, es la misma imagen, pero su habilidad es distinta. ¿Y en qué me doy cuenta que es de un nivel mayor? Por los puntos blancos que están debajo del coste. Entonces, pasar de esta carta a esta me cuesta 2 puntos de experiencia. ¿Ya? ¿Y en qué se diferencia? Por ejemplo, la normal dice que gasto una munición, recibo más 1 para este ataque e inflijo 1 de daño. Pero la mejorada dice gasta 1 de munición, combatir, recibo más 2 al combate, inflijo 1 de daño. Ignoro la palabra clave de represalia para este ataque. Entonces claramente tiene una habilidad mucho mejor. También podría, si no, gastar esa experiencia en adquirir cartas nuevas que no tienen nivel, ¿ya? Cartas normales, pero esto me va a costar 1 de experiencia, aunque no tenga puntitos. Si es una carta nueva que yo adquiero, cuesta 1 punto y la agrego a mi mazo. Claramente el mazo tiene una cantidad de cartas específico que se especifica acá, que dice tamaño del mazo 30. Por lo tanto, si yo agrego nuevas cartas a mi mazo, tengo que mantener el tamaño de mazo. Por lo tanto, tengo que sacar cartas de este mazo para poder incluir cartas nuevas. En el caso de que quiera hacer esta evolución, claramente saco esta e incluyo esta al mazo. Ya en caso que sean cartas nuevas, la incluyo, pero debo retirar una carta para mantener el tamaño del mazo. Y eso ha sido a grandes rasgos la explicación acerca de cómo jugar Arkham Horror, el juego de cartas. También la caja viene con un manual de referencia de reglas, en donde obviamente podemos tener muchas más reglas ampliadas en torno a cómo jugar. Hice una explicación bastante básica porque hay otro tipo de reglas que también se aplican y que obviamente van a ir generando una mayor jugabilidad, más complejidad, así que esta referencia de reglas siempre tiene que estar a la mano para resolver dudas. Espero que les haya gustado. Realmente es un juego muy adictivo, complejo, pero muy entretenido. Hasta la próxima.